En ese edificio, el piso 7 no debería existir. No hay timbres. Solo una puerta. Y detrás de ella, algo espera. Algunos dicen que escucharon golpes. Otros, gritos. Pero nadie, absolutamente nadie, ha bajado contando lo que vio ahí arriba. Esta vez, la cámara subió sola. Y lo que grabó, nunca debió salir a la luz. Quédate a descubrir una de las historias más aterradoras que ha existido en la historia. Hasta la fecha es el hecho más paranormal ocurrido en un edificio. El edificio fue construido en 1963. Los arquitectos responsables desaparecieron del registro civil apenas unos meses después de ser construido. Ni planos, ni fotografías de la inauguración. Solo queda un permiso de construcción, firmado con tinta que ya se deslava, y una nota marginal en un expediente municipal, pendiente de inspección piso 7. Ese piso nunca fue aprobado oficialmente. Y sin embargo, existe. Los vecinos más antiguos recuerdan la primera vez que alguien entró en el ascensor y lo marcó. Una mujer de limpieza, doña Berta, juró haberlo visto aparecer en el panel una noche lluviosa, justo después de una baja de tensión eléctrica. No presioné nada, dijo con los ojos enormes, pero se abrió y estaba oscuro. Tan oscuro que la luz del pasillo no entraba. Nadie le creyó. 3 días después, se lanzó desde la azotea, sin dejar nota, sin explicación. En 1971, un grupo de estudiantes de arquitectura intentó entrar con cámaras y grabadoras. Querían documentar el misterio del ascensor. Solo uno volvió. Estaba en estado de shock. No habló nunca más. Vivió otros 12 años en una institución psiquiátrica sin emitir una sola palabra. Murió con los ojos abiertos, fijos hacia el techo, como si aún viera algo moverse sobre él. Nadie lo visitó. Nadie reclamó su cuerpo. El edificio fue clausurado por fallas estructurales en 1975. Pero nunca fue demolido. Nunca se vendió. Nunca fue declarado inhabitable de forma oficial. Sencillamente, quedó ahí. Como si esperara. Como si algo dentro de él aún respirara. Hoy, más de 5 décadas después, la ciudad ha crecido alrededor del Montenegro. Hay cafés modernos, estaciones de metro, anuncios de neón que iluminan sus paredes sucias. Pero nadie entra. Nadie se detiene a mirar demasiado. Nadie, excepto un joven documentalista que encontró una caja olvidada en los archivos municipales. Una caja con fotos antiguas, grabaciones rotas y los planos originales, con un 7º piso marcado a lápiz rojo, y una nota en el margen, escrita con una caligrafía temblorosa. Si subes, no abras la puerta. Elías tenía 29 años, había dedicado los últimos 3 años de su vida a grabar documentales de bajo presupuesto sobre casas abandonadas, líneas telefónicas que se conectaban con números inexistentes y carreteras que desaparecían del mapa. Encontró la caja una tarde cualquiera, en un archivo subterráneo de la biblioteca municipal. No estaba registrada, ni etiquetada, ni catalogada. Estaba cubierta de polvo, empapada en humedad, oculta detrás de pilas de carpetas que nadie había tocado en décadas. El cartón estaba vencido, y al abrirla, un olor rancio, como de cosas muertas y olvidadas, le revolvió el estómago. Dentro, encontró planos amarillentos, fotografías en blanco y negro con figuras borrosas frente al edificio Montenegro, y una cinta de casete marcada con la palabra advertencia. Esa noche, Elías no durmió. Reprodujo la cinta, varias veces, con los audífonos puestos. Lo que escuchó no era una grabación convencional. No había una voz, al menos no claramente. Solo un zumbido intermitente, como estática que parecía formar frases apenas audibles. En un momento, creyó oír su propio nombre.
Lo descartó como sugestión, pero algo dentro de él se movió, como si una semilla hubiera sido plantada. Los días siguientes fueron un torbellino de obsesión. Su apartamento se llenó de mapas, artículos de periódico recortados, entrevistas a exvecinos, todos apuntando hacia un mismo punto. El piso 7 existe, pero no está aquí. No en este plano. No en la forma que entendemos como espacio. Las declaraciones más antiguas hablaban de un frío imposible, de luces que se apagaban aunque no hubiera apagadores, de relojes que giraban en sentido inverso al subir del 6º al 7º piso. Una mujer, en una nota manuscrita de 1972, escribió: «Entré a las 3:07 de la tarde, bajé a las 3:07 de la tarde. Pero mis uñas habían crecido. Y tenía sangre en las rodillas. Olvida entrar en ese piso, por favor». Elías no creía en lo paranormal. Hasta ese entonces, su enfoque había sido escéptico, casi científico. Pero el edificio Montenegro rompía las reglas. No respondía a ninguna lógica. Estaba clausurado oficialmente, sí, pero no abandonado. Había movimientos, sombras, sonidos registrados por micrófonos direccionales instalados en las inmediaciones, pasos en los pasillos, voces tenues repitiendo palabras sin sentido. Uno de los fragmentos, grabado de madrugada, decía: «No mires a la puerta. Ella ve a través». Pero fue una fotografía lo que selló su destino. Una imagen tomada desde la calle, aparentemente sin importancia. En la ventana del 7º piso, una ventana que, según los planos, no existe, se veía una figura. No un rostro. No un cuerpo. Algo indefinido, alargado, oscuro y mirando hacia la cámara. Esa noche, mientras editaba sus apuntes, la electricidad se cortó por unos segundos. El generador del edificio nunca había fallado. El silencio fue total y entonces lo escuchó. Un sonido claro, frío, metálico. El tono de un ascensor al llegar a su destino. Al principio pensó que venía del exterior, pero luego se dio cuenta, no hay ascensores en su edificio. Elías se quedó inmóvil. Miró hacia la puerta de su apartamento. No la tocó. No se movió. El sonido no volvió. Pero en la grabación de su cámara, que seguía encendida en modo automático, una nueva línea apareció en el audio, un susurro apenas perceptible. «Ya encontraste la puerta. Ahora entra». Durante los días siguientes, su rostro empezó a cambiar. Estaba más delgado, más pálido. Las ojeras eran profundas, y sus ojos tenían una luz temblorosa, como si estuviera viendo constantemente algo detrás del mundo visible. Grabó un último video para su canal, sin edición, sin música, sin explicación. Solo él, frente a la cámara, diciendo: «Hay lugares que no están hechos para ser vistos. Pero una vez que los ves, ellos también te ven a ti». Y luego, apagó la cámara. Empacó su grabadora, una linterna industrial, una libreta, y se dirigió a la dirección del edificio Montenegro. Eran las 3:07 de la tarde del 9 de septiembre. Nadie lo vio entrar. Olía a humedad antigua, a tela mojada, a tierra recién removida. El vestíbulo estaba intacto, como si el tiempo no se hubiese atrevido a avanzar allí dentro. Las paredes, cubiertas con un empapelado de flores marchitas, conservaban un patrón que parecía moverse sutilmente si se lo observaba demasiado tiempo. Las lámparas de araña, oxidadas, colgaban inmóviles, y el suelo de mármol tenía grietas que formaban figuras sin sentido, casi como letras de un alfabeto muerto. A la izquierda, la portería estaba vacía, aunque el reloj de péndulo seguía marcando la hora exacta,
3:07 de la tarde. Elías avanzó sin titubear. Ya no por valentía, sino porque la puerta principal, detrás de él, se había cerrado sola, y el sonido del pestillo encajando lo selló como una promesa. La linterna iluminaba apenas unos metros, pero no fue necesaria para ver el ascensor. Estaba en medio del pasillo, brillante, limpio, fuera de lugar en un edificio olvidado. Sus puertas eran negras, sin botones visibles. Solo un panel de cristal opaco con números del 1 al 6, y debajo, más pequeño, casi invisible a simple vista, un número 7 tallado con algo punzante, como si alguien lo hubiera dibujado con desesperación, arañando el cristal con la uña. Elías sacó su cámara, pero no filmó. Algo en su instinto, una voz baja, enterrada, quizás heredada de generaciones pasadas, le dijo que este no era un lugar para grabar, sino para recordar, y que cualquier intento de capturar lo que estaba por ocurrir sería inútil. El edificio no dejaba llevarse sus secretos. El primer piso estaba vacío. Salas comunes polvorientas, apartamentos cerrados con llave, muebles cubiertos con sábanas. Pero había signos de vida reciente. Restos de comida enlatada, una vela derretida junto a un dibujo infantil clavado en una pared, una figura negra, sin rostro, parada frente a una puerta. Las palabras escritas con crayón decían: «Mamá me dijo que no la abra, pero la puerta ya me habló». El segundo y tercer piso ofrecían más de lo mismo, apartamentos olvidados, y sin embargo, algunos mostraban rastros de haber sido utilizados hacía poco. En el tercero encontró una grabadora portátil, aún encendida. Elías la revisó con manos temblorosas. Reprodujo el único archivo grabado. «Me llamo Luis Calderón. Subí al 7º piso. Volví, pero mi reflejo no. Él se quedó allá, sonriendo. El 4º piso estaba distinto. El aire era más espeso, como si el oxígeno hubiera sido sustituido por algo más pesado, más denso, como vapor metálico. Las puertas estaban todas abiertas, salvo una al final del pasillo, pintada de rojo, con 5 candados oxidados colgando. Del otro lado se oía un sonido tenue, constante, tac-tac, 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 como uñas sobre madera. Elías no se acercó. En el 5º piso, el pasillo estaba completamente cubierto de espejos rotos. Cada paso crujía como si caminara sobre huesos. No se reflejaba en ninguno. La linterna parpadeaba con insistencia. Las paredes, cubiertas de frases talladas, se mostraban como un diario colectivo del terror de quienes habían estado allí antes. «No abras y toca. La puerta es una boca. Se cierra cuando te nombra. Yo era 2. Ahora soy ninguno». En el 6º piso, el ascensor no se detuvo. Solo Elías lo notó. Los números del panel parpadearon, pero no hubo sonido. El ascensor saltó el 6º. De repente, el número 7 apareció. Elías no lo presionó. Él lo vio encenderse solo. Un destello rojo. Un brillo opaco que no era luz, sino una advertencia. Y entonces ocurrió. El ascensor se detuvo. Las puertas no se abrieron de inmediato. Durante varios segundos, solo hubo un silencio absoluto, tan profundo que podía oír su propia sangre en los oídos. Y luego, un sonido que no era de este mundo, el clic seco de una cerradura girando al otro lado. Pero no eran las puertas del ascensor. Era otra puerta. Una que no se veía. Una que él sintió abrirse dentro de su mente. Las puertas se abrieron. Frente a él, un pasillo estrecho, apenas iluminado por una luz amarilla temblorosa que no tenía fuente visible. Las paredes eran distintas. No de concreto, sino de algo que parecía orgánico. Lentas pulsaciones recorrían su superficie, como si el edificio respirara por dentro. Elías no se movió. Estaba helado. No por miedo,
sino porque el tiempo mismo parecía haberse detenido. Su reloj ya no marcaba nada. Su linterna dejó de funcionar. La cámara se apagó sola. Y entonces, algo se movió al final del pasillo. No caminaba. Se deslizaba. No tenía forma clara. Era alto, más alto que cualquier ser humano, y no tenía rostro, pero Elías sintió que lo miraba. La voz, esta vez clara, surgió desde todas partes. No se escuchaba. Se sentía. Ya entraste. Ahora, elige una puerta. Y fue ahí, con el corazón latiendo a un ritmo doloroso, con la garganta seca, con las lágrimas brotando sin saber por qué, que Elías se dio cuenta. El piso 7 no era un lugar. Era una decisión. Y la verdadera puerta aún no se había abierto. El pasillo no tenía fin. O al menos, no uno visible. Elías intentó calcular su longitud, pero pronto comprendió que la distancia no obedecía a las leyes físicas. Era como si el espacio mismo se alargara con cada paso, desdibujando el final, convirtiendo su avance en una danza inútil con una línea de fuga que se alejaba eternamente. Las puertas, una a cada lado, eran todas distintas. Algunas estaban hechas de madera envejecida, con manijas oxidadas y numeraciones grabadas a mano. Otras eran más modernas, metálicas, blindadas, cubiertas de polvo y huellas que no eran humanas. Pero había algo que las unía. Todas vibraban levemente, como si del otro lado algo respirara o palpitara. Elías avanzó con cautela. No pensaba en escapar. No en ese momento. Algo más fuerte que el miedo lo sostenía de pie, una sensación oscura de propósito, como si su presencia en aquel lugar no fuera casual. Como si desde el principio, incluso antes de encontrar la caja en los archivos, una puerta a su izquierda se abrió sola. No con un golpe, ni con violencia. Lo hizo con suavidad, casi con ternura. La bisagra no chirrió, no hubo sonido alguno. Y sin embargo, Elías sintió un eco en el pecho, como si el aire se hubiera comprimido por un instante. Dio un paso hacia el umbral. Dentro, no había muebles, ni objetos, ni paredes. Solo oscuridad. Pero en medio de esa negrura, algo apareció lentamente. Una imagen, una escena de su infancia, perfectamente reconstruida. Estaba en el pasillo del hospital donde su madre había pasado sus últimos días. El mismo color de paredes, el mismo zumbido del fluorescente intermitente, el mismo olor, ese olor inconfundible de lejía, flores marchitas y cuerpos que se apagan. Pero no era un recuerdo. No solo lo estaba viendo, lo estaba viviendo. Sintió en la piel la textura del suelo frío, escuchó los pasos de su padre a lo lejos, y luego, su propia voz, pequeña, de niño, repitiendo una pregunta. ¿Mamá ya se fue? La escena no era estática. Era como un bucle que se repetía una y otra vez, pero cada vez con una pequeña alteración. En una de las repeticiones, su madre lo miraba directamente, cosa que jamás ocurrió. En otra, el pasillo parecía más largo. En otra más, había una figura al fondo, una figura alta, sin rostro, que lo observaba desde el final del corredor. Elías retrocedió, cerró la puerta de golpe, jadeando. Las lágrimas le corrían por el rostro, no solo por la tristeza del recuerdo, sino por algo mucho más profundo. El pasillo le estaba mostrando heridas que creía cerradas, pero que aún sangraban por dentro. Y no lo hacía para asustarlo. Lo hacía para abrirlo, para exponerlo. La siguiente puerta lo llevó a la escuela primaria. Estaba solo en el aula, pero oía risas detrás de las paredes. Risas burlonas. Insultos. Era la tarde en que se encerró en el baño tras una humillación pública. Lo había olvidado. Enterrado. Pero ahí estaba, vívido, presente, como si el piso 7 conociera cada grieta de su alma. Una a una, las puertas le mostraron sus momentos más oscuros. No solo recuerdos.
No solo imágenes, sensaciones, dolor, soledad, la certeza de haber sido invisible durante gran parte de su vida. Y entonces, después de cruzar lo que creyó que eran 14 puertas, llegó a una distinta. No era madera, ni metal. Era carne. Una puerta orgánica, tibia, húmeda. Latía como un corazón. Al acercarse, pudo oír un sonido detrás, como un susurro colectivo, cientos de voces entrelazadas diciendo su nombre, repitiéndolo en un ritmo lento, ritual, casi reverente. Elías no la tocó. No hizo falta. La puerta se abrió sola. Dentro, el espacio era completamente blanco, inmaculado, brillante. Y en el centro, una figura encorvada, sentada en una silla. Llevaba ropa antigua, un traje gris, sombrero. Estaba de espaldas. Sabía que vendrías, dijo una voz grave, áspera, más antigua que el edificio mismo. Tienes la sangre. Tienes el nombre. Elías no respondió. Quería hablar, pero su boca no se movía. Algo en esa figura paralizaba su voluntad. No por miedo, sino por una fuerza más profunda, el reconocimiento. La figura se levantó. Se giró lentamente. Era su abuelo, un hombre que él jamás conoció, que había muerto años antes de su nacimiento. Su rostro era idéntico al de las pocas fotos que había visto, pero sus ojos no estaban vivos, no eran humanos. Eran dos pozos oscuros donde giraban sombras. Tú no lo entiendes todavía, dijo con voz hueca. Este lugar no te llama, te recuerda. ¿Qué soy yo entonces? Logró preguntar Elías con un hilo de voz. El último, el que debe cerrar la puerta o abrirla para siempre. Y al decir esto, la habitación blanca se resquebrajó como vidrio bajo presión. Todo comenzó a temblar. Elías sintió que caía sin caer, que el piso 7 no era un nivel, sino una herida abierta en el tejido del tiempo, y él estaba justo en el centro. La figura desapareció. La sala blanca colapsó en sí misma. Y cuando Elías despertó, estaba otra vez en el pasillo, solo. Pero ahora, todas las puertas estaban abiertas. Y del fondo del pasillo, venía un sonido. No un susurro, no un grito. Era el llanto de un niño. Elías se detuvo frente a la puerta abierta, temblando, con la mirada clavada en aquella inscripción imposible. Su nombre, escrito con una precisión casi caligráfica, pero trazado en lo que a todas luces parecía ser sangre recién derramada, goteaba lentamente por la pared, como si las letras respiraran, como si cada trazo fuera una herida aún abierta que palpitaba al ritmo de su corazón. No había forma de explicarlo. Nadie sabía que él estaría allí. Nadie, salvo el edificio. Pero el Montenegro no es un lugar que espera. Es un lugar que recuerda. Y lo que recuerda, tarde o temprano, regresa a él. El llanto continuaba. Agudo, infantil, angustiante. No venía de la puerta, sino de detrás de ella, de lo profundo, de lo que no debía tener fondo. Un llanto que Elías no reconocía, y sin embargo, le resultaba dolorosamente familiar. Como si no fuera solo un sonido externo, sino un eco que salía desde su propio pecho. Entró. La habitación era pequeña, estrecha, pero parecía extenderse hacia atrás como si se estirara con su respiración. Las paredes estaban cubiertas de dibujos infantiles, trazados con crayón, en colores intensos y perturbadores. No eran casas o familias, ni sol ni árboles. Eran puertas. Cientos de puertas. Y frente a ellas, niños pequeños, todos de espaldas, todos mirando hacia la nada. En una esquina, sobre una mesa de madera astillada, descansaba un único objeto, una cinta de casete con su nombre escrito con marcador negro. Elías la tomó sin pensarlo, como si ya lo supiera desde antes.
como si desde el momento en que cruzó el umbral, cada gesto, cada paso, ya estuviera escrito. Sacó su grabadora, insertó la cinta y presionó play. La cinta no comenzó con una voz, ni con un sonido ambiente. Comenzó con un latido, lento, profundo, orgánico, como el corazón. No abras la última puerta. No cruces. No importa lo que veas. No importa a quién oigas. No estás ahí por accidente. Tú eres parte de esto desde antes de nacer. La cinta se detuvo abruptamente, sin clic final, sin rebobinado, solo silencio. Elías cayó de rodillas. Su mente intentaba comprender lo imposible. ¿Su madre había estado allí? ¿Había subido también? ¿Qué era eso que la hizo dejar una cinta con su voz en un lugar donde el tiempo parecía no existir? Un lugar que borraba rostros, que reescribía la historia, que tragaba a quienes lo cruzaban. Entonces lo entendió. Las puertas no eran solo recuerdos, eran pruebas. Cada una mostraba un fragmento de dolor, una grieta en el alma. Y si uno entraba en demasiadas, el edificio comenzaba a moldearse a su imagen, a alimentarse de su historia, a convertirlo no en huésped, sino en ladrillo, en parte del entramado. Elías comenzó a notar los detalles, las paredes que latían con un ritmo parecido al suyo, los dibujos que ahora mostraban escenas de su propia vida, su infancia, su padre gritando, su madre llorando, él, escondido debajo de la mesa, tapándose los oídos con fuerza mientras deseaba desaparecer. Y entonces, al fondo de la habitación, donde antes no había nada, una nueva puerta apareció. Era diferente a todas las demás. No tenía manija. No tenía marco. Era un círculo perfecto, como una abertura viva, hecha de algo entre carne y piedra, que se expandía y contraía como si respirara. Y al acercarse, el llanto cesó. No por completo. El sonido se detuvo en el mundo exterior, pero dentro de su cabeza, el llanto continuaba. Pequeño, doloroso, infantil. No era un niño cualquiera. Era él. Era su propio llanto, atrapado en una memoria que nunca vivió conscientemente. Y fue entonces cuando la voz volvió. No desde la grabadora, no desde las paredes, sino desde dentro de la puerta. Eres el último, no por destino, por decisión, porque tú has sobrevivido, y los demás, no. Una figura emergió lentamente de la oscuridad de la abertura. No caminaba, no flotaba, simplemente surgía, como si estuviera siendo parida por el mismo edificio. Era un hombre, alto, delgado, sin rostro. Y sin embargo, Elías sabía quién era. Tú eres mi abuelo, susurró, aunque la figura no se movía. La figura extendió los brazos, no en amenaza, no para atacarlo, sino como un gesto de bienvenida. Y a su alrededor, comenzaron a aparecer más siluetas, decenas, cientos, todos los que alguna vez subieron al piso 7, todos atrapados en un bucle de recuerdos y culpas, mirándolo, esperando. Y en ese momento, Elías entendió que el Montenegro no era una trampa, no en el sentido clásico. Era un umbral, un juicio, una prueba que solo podían superar quienes estuvieran dispuestos a verse a sí mismos completamente desnudos de mentiras. Tienes que abrirla, dijo una voz a su espalda. Elías se giró y vio a su madre, no como la recordaba en su lecho de hospital, enferma y demacrada, sino joven, fuerte, hermosa, vestía de blanco, sonreía, pero en sus ojos había tristeza. ¿Qué hay del otro lado?, preguntó él, con la voz rota. Lo que queda cuando dejas atrás todo lo que fuiste. ¿Y si no quiero abrirla?
Ella se acercó, lo acarició con ternura en la mejilla. Entonces te quedarás aquí, como los demás, entre puertas que no llevan a ninguna parte, repitiendo tu historia una y otra vez, hasta que ya no te recuerdes. Y con esas palabras, desapareció, como un suspiro, como una promesa rota. Elías quedó solo, frente a la puerta viva, frente a la decisión que había sido suya desde el primer paso. Respiró hondo. Las luces parpadearon. Todo comenzó a temblar. Y justo antes de tocar la abertura, escuchó, desde algún lugar profundo y olvidado, la última frase grabada en la cinta de su madre, apenas un susurro entre el estático. Si cruzas, no mires atrás. Durante unos segundos, o tal vez fueron horas, o días, o una eternidad condensada en un instante, no vio absolutamente nada. No hubo oscuridad, porque la oscuridad implica la ausencia de luz, y allí no existía ni lo uno ni lo otro. Era un vacío absoluto, pero no uno aterrador, sino uno que era todo. El silencio no era un sonido, era una presencia viva que lo envolvía, que lo acariciaba como una niebla que pensaba, que recordaba, que lo conocía mejor de lo que él mismo lo hacía. Y luego, lentamente, comenzaron a emerger figuras. No eran personas, no eran criaturas, eran formas del pensamiento, proyecciones que se materializaban al ritmo de su respiración, como si cada exhalación diera vida a lo que Elías más temía, más deseaba, más había reprimido. Flotaban alrededor de él, cambiando de forma y tamaño, rostros que se superponían unos con otros, su madre, su padre, su reflejo, su yo de niño, su yo viejo, su yo muerto, su yo nunca nacido. Todos lo observaban, algunos con compasión, otros con un odio visceral, inexplicable. Pero lo más perturbador no eran las formas. Era el hecho de que no había suelo bajo sus pies, ni techo, ni paredes, ni arriba ni abajo. Solo él, flotando en una conciencia colectiva, en el corazón palpitante del piso 7, un lugar que no pertenecía a ninguna dimensión humana. Y entonces llegó la voz. No era una voz con timbre, ni con género. No venía de fuera, ni de dentro. Era parte del lugar, del tejido mismo de aquel espacio. Una voz sin forma, que vibraba en cada célula de su cuerpo, como si hablara a través de la memoria de su sangre. Este es el origen, Elías, dijo. Aquí nació el edificio. Aquí naciste tú. ¿Qué es este lugar?, preguntó él, sin mover los labios, sabiendo que la voz no necesitaba sonido para entenderlo. El piso 7 es el corazón, el núcleo, el origen. No fue construido, fue llamado. Cada ladrillo, cada puerta, cada sombra, es el reflejo de quienes intentaron ocultar su verdad. Elías sintió una punzada aguda en el pecho. No física, no como un dolor, sino como la súbita comprensión de algo que había estado escondido en su interior durante toda. No estaba abierta. Simplemente estaba esperando. Elías se acercó. Sabía lo que encontraría del otro lado. Lo supo con la certeza que solo se tiene en los sueños más profundos. La historia. La raíz. El origen de la maldición del edificio Montenegro. Y también la verdad sobre su familia. Sobre su madre. Sobre él mismo. Colocó la mano sobre la superficie. Sintió una energía densa, como si tocara algo vivo, antiguo, primitivo. La puerta se abrió sin sonido. Y entonces, vio la escena. Un despacho en blanco y negro, de los años 60. Una gran mesa de roble. Mapas extendidos. Voces agitadas. El rostro de un hombre, su bisabuelo, ahora lo sabía, arquitecto principal del proyecto Montenegro, hablando con un grupo de hombres vestidos de traje oscuro. No eran inversionistas. No eran políticos. No eran ingenieros. Eran algo más.
una especie de culto, una organización oculta, cuyos ojos brillaban con una intensidad enfermiza. No es un edificio, decía uno de ellos. Es un receptáculo, un punto de cruce. Si logramos sellar el acceso, la energía no podrá escapar. ¿Y qué pasará con quienes entren?, preguntaba el bisabuelo, con voz temblorosa. No sobrevivirán, pero el lugar se mantendrá cerrado. Mientras nadie abra la séptima puerta, la entidad dormirá. Elías comprendió. El piso 7 no es un mal arquitectónico. Es una jaula, un sello, un punto en el mapa donde convergen energías que no pertenecen a este mundo, ni a ningún otro. Un lugar edificado con el sacrificio de quienes aceptaron morir para mantener aquello encerrado. Pero el sello era imperfecto, y la única forma de sostenerlo era a través del recuerdo, a través del dolor. Y ahora, el sello se debilitaba, porque el recuerdo se estaba desvaneciendo. Y él, Elías, era el último portador. La visión colapsó. Todo se volvió luz, luego sombra, luego nada. Y al despertar, Elías estaba otra vez en el pasillo. Pero ahora era distinto. Las paredes estaban llenas de nombres. Nombres escritos con fuego, con sangre, con ceniza. Algunos eran legibles. Otros estaban borrados, deformados. Buscó el suyo. Estaba allí, junto al de su madre. Y debajo, una inscripción. El último que recuerde, cerrará la puerta para siempre. La luz que emergía de la última puerta no era cálida, tampoco fría. Era una luz neutra, absoluta, una claridad que no iluminaba el pasillo, sino que parecía desintegrarlo lentamente, borrando los bordes, deshaciendo las sombras, desdibujando incluso la forma del propio Elías, quien de pronto sintió que su cuerpo ya no pesaba lo mismo, que sus extremidades ya no obedecían el lenguaje habitual del movimiento. Como si estuviese cruzando no un umbral físico, sino el punto exacto en el que la realidad deja de comportarse como realidad. Sabía que esa puerta no era como las demás. No representaba una herida, ni un recuerdo, ni un trauma. Tampoco era una de esas trampas mentales del edificio que devoran lentamente la conciencia. Era la puerta de la decisión. La verdadera. La que no abrían los que tenían miedo. La que no encontraban los que se perdían. Solo era visible para aquellos que entendían por fin que el piso 7 no es un lugar de castigo, sino de revelación. Un espejo de todo lo que el alma ha evitado enfrentar. Elías dio el primer paso. Y no hubo suelo. Sintió su cuerpo caer, pero no hacia abajo. Cayó hacia adentro. Una caída que no era vertical, sino hacia su propio centro. Lo envolvieron sus voces de niño, sus pensamientos de adolescente, sus preguntas sin respuesta. Todo giraba a su alrededor en una espiral silenciosa, hasta que de pronto todo se detuvo, y lo siguiente que vio fue una habitación perfectamente cuadrada, blanca como el interior de una cápsula, sin ventanas, sin puertas visibles, sin sombras. Pero en el centro, había una silla, y en ella, alguien lo esperaba. Era él, o mejor dicho, una versión de él, con el rostro más envejecido, con la mirada vacía, los ojos grises como agua estancada, la piel pálida, casi translúcida. Vestía la misma ropa que llevaba Elías, pero cubierta de polvo, como si hubiese estado allí dentro por años, tal vez décadas. No se movía, no respiraba, pero estaba vivo, vivo de una forma imposible, suspendido entre el tiempo y el olvido. ¿Quién eres?, preguntó Elías, aunque en lo más profundo ya conocía la respuesta. La figura abrió lentamente los ojos, y entonces habló, con su misma voz. «Soy tú, cuando decidiste quedarte». Elías retrocedió un paso, con el corazón acelerado, pero no por miedo. Era algo mucho más profundo. Un vértigo emocional,
como si acabara de ver la bifurcación de su propia existencia en tiempo real. ¿Quedarme? ¿Aquí? Sí, respondió el otro Elías. Cada persona que cruza esta puerta enfrenta la misma elección. Algunos lo hacen sin saber. Otros, como tú, con plena conciencia. Todos llegan aquí con la idea de descubrir un secreto. Pero el secreto no es el edificio. El secreto eres tú. La figura se levantó de la silla. No amenazante, no agresiva, solo con una resignación tranquila, como quien está cansado de repetir siempre las mismas palabras. Este lugar no existe en el mundo real. Está entre las grietas del tiempo, entre los huecos del recuerdo. Fue creado por los que no pudieron olvidar. Cada ladrillo es una memoria no resuelta. Cada puerta, una culpa. Cada pared, una mentira que alguien se dijo a sí mismo hasta que creyó que era verdad. Elías quería hablar, quería gritar, correr, escapar. Pero no podía. Porque las palabras que escuchaba eran ciertas. Porque ese otro yo no era un fantasma ni una visión. Era una posibilidad real. Era el eco de su decisión, si decidía quedarse. ¿Y si me voy?, preguntó Elías, con un hilo de voz. El otro Elías sonrió, pero no con alivio. Fue una sonrisa rota. Una sonrisa como la que uno hace cuando por fin se da cuenta de que la verdad no salva a nadie, solo lo transforma. Si te vas, todo esto colapsa. El edificio desaparecerá. Las puertas se cerrarán. El recuerdo se irá, y con él, el dolor. Las paredes blancas se resquebrajaron. Elías lo supo, había que decidir. Ahora, no había tiempo. No había garantías. Solo un salto. Volvió a mirar a su otro yo. Lo siento, susurró. Pero yo no nací para quedarme. Y corrió. Corrió hacia el muro invisible que lo separaba del mundo real, con los ojos llenos de lágrimas, con los brazos extendidos como quien atraviesa la última pesadilla antes del despertar. El vacío se cerró a su alrededor. La luz se extinguió. El edificio Montenegro comenzó a colapsar desde dentro. Y Elías ya no estaba allí. Elías despertó en medio del asfalto. No sabía cuánto tiempo había pasado. No sabía dónde estaba exactamente, ni cómo había salido. Solo recordaba la luz. Una luz tan intensa que lo desintegró sin dolor, que lo desarmó en 1000 fragmentos, que lo vació de todo lo que no era esencial. No fue una expulsión. Fue una entrega. El edificio lo había dejado ir no porque él hubiese ganado algo, ni porque hubiera vencido a algún enemigo, sino porque eligió recordar y aún así eligió marcharse. Cuando abrió los ojos, el cielo tenía un color que no reconocía. El sol no estaba alto ni bajo. El aire tenía un olor distinto, como si el mundo fuera una versión levemente desajustada de sí mismo. Lo primero que notó fue el silencio. No el silencio total del Montenegro, ese silencio espeso, masticable, denso. Este era un silencio real. El silencio del mundo cuando aún no ha empezado el bullicio del día. Cuando todo está suspendido en la respiración previa al movimiento. Estaba de rodillas sobre una grieta en la acera. Una línea fina, recta, casi perfecta, que cruzaba el suelo de una punta a otra. A su alrededor, la ciudad seguía viva. Coches. Personas. Voces. Pero nadie miraba el terreno baldío frente a él. Nadie lo mencionaba. Nadie parecía siquiera notar que allí, donde alguna vez se alzaba el edificio Montenegro, ahora solo había una extensión de tierra seca, con hierba marchita y vallas oxidadas. Elías se levantó con dificultad. Sentía su cuerpo más pesado, como si el viaje hubiese desgastado sus huesos, como si el recuerdo mismo tuviera peso, como si cada imagen de lo vivido en el piso 7 se hubiera convertido en una carga física. Pero también sentía algo más.
Una calma nueva. No paz. Calma. Esa que solo aparece cuando uno deja de buscar respuestas, no porque las haya encontrado todas, sino porque ha aprendido a vivir con las que nunca tendrá. Caminó. Lentamente. Despacio. Sin saber a dónde ir. Pasó por calles que conocía, pero que ahora se le antojaban distintas. Las personas lo miraban con indiferencia, sin reconocerlo, pero algunos, solo algunos, se quedaban un segundo más mirándole a los ojos, como si algo en él les resultara familiar. No a nivel físico. Familiar como se sienten los sueños que uno olvida, pero cuya emoción persiste al despertar. Pasaron días, o tal vez semanas. El tiempo había cambiado su ritmo. Las estaciones parecían mezclarse. A veces los árboles tenían flores. A veces estaban desnudos. Pero algo se mantuvo constante. Cada noche, a la misma hora, Elías oía el sonido de un ascensor en sus sueños. Un din suave, lejano, no amenazante. Solo un recordatorio. El piso 7 seguía allí. No en un edificio. En él. Porque el Montenegro no desapareció. Solo cambió de lugar. Una noche, mientras revisaba los archivos que aún conservaba, las cintas, los planos, las notas, encontró algo que no recordaba haber guardado. Era una fotografía, antiguamente doblada en 4 partes. En ella se veía el edificio, tal como estaba antes de su desaparición. La